Bueno, buenas noches. Estamos en otra edición de La Rosa de Cobre, que este año cumple 10 años. En 2013, en este mismo escenario, entregamos las primeras, y la primera fue para Juan Gelman. Hicimos un largo recorrido por la poesía argentina, del interior, de Buenos Aires, de todos lados, y el premio tuvo un hiato que todos ustedes comprenderán de 4 años. Lo hemos recuperado en la gestión de Juan Sasturain y estuvimos reconociendo, porque este premio es un reconocimiento del Estado, así lo pensamos con Horacio, como un agradecimiento a la gente que hace la cultura escrita, porque como somos una biblioteca premiamos la cultura escrita, y todos los que nos acompañan son escritores, dramaturgos, hemos premiado antropólogos, traductores, periodistas. Y hoy se da la gratísima oportunidad de tener a estos próceres que hemos traído con gran esfuerzo y con su enorme voluntad de acompañarnos, porque lo peor que le puede pasar a un escritor es el olvido. Por ahí sobrevive un libro, el texto de cualquiera puede sobrevivir, pero acá tenemos a las personas que los hicieron, esos libros. De izquierda a derecha, Roberto Tito Cosa, Griselda Gámbaro, Néstor el Flaco Tirri y el Benjamín Mauricio Cartón. Para nosotros es una enorme alegría, repito, porque se está yendo nuestra gestión y esta es un broche de oro para el premio, para la biblioteca, para Juan, para mí, para Guillermo. Pensamos que nunca más merecido. Así que le doy paso a la voz del director Juan Sasturain. Bueno, estos 4 que tenemos hoy acá, estas 4 rosas, vinieron de diferentes parterres, no todas juntas. Es decir, la elección, más o menos arbitraria, más o menos consensuada, de quienes son merecedores de la Rosa de Cobre, que nos enorgullece, hizo que por distintas razones, en distintos momentos, la figura del flaco Néstor Tirri por un lado, reconocimiento de su larguísima militancia en el mundo de la cultura, la vigencia plena, absoluta, de una tremenda madurez de nuestro querido Mauricio Cartún, que frecuentemente anda por estos lugares, ¿no? Y sobre todo, la necesidad de equilibrar una pequeña anomalía que había inconsciente en la distribución de las rosas, de los ramos de las rosas anteriores. Es decir, paradójicamente, quién sabe por qué, nos faltaban los dramaturgos. Habíamos entregado tantas y tan hermosas rosas y tan merecidas, pero los dramaturgos no estaban. En algún lugar del subconsciente, un subconsciente que no era el nuestro, no eran escritores tal vez. Precisamente eso es lo que estamos, entre comillas, reparando hoy. Esta es la fiesta de las 4 rosas. Hubo alguna vez una guerra de las 2 rosas, pero guerra ya sabemos que se acabó. La grieta, la guerra, todo eso se acabó. Esta es una fiesta. La fiesta de las 4 rosas. La Rosa de Cobre es un invento artiano materializado hace 10 años por iniciativa de Horacio González con diseño y realización del escultor Alberto Bastón Díaz.
es una obra de arte. Esta pieza etérea y elocuente es un invento al cuadrado, es el invento de un inventor inventado. Y cabe explicarlo y describir un poco el trabalenguas. ¿Por qué La Rosa de Cobre es el invento de un inventor inventado? Es sabido que Roberto Arlt y Remo Erdosain se superponen, se solapan. El escritor que escribió e imaginó las peripecias y los personajes de los 7 locos y los lanzallamas nunca dejó, ni antes ni después de inventar, adentro y fuera de la escritura. Ya no se sabe quién concibió la tintorería de perros, tampoco las medias de mujer que no se romperían jamás, y la presente rosa de cobre con la que el desdichado Remo entretuvo, fogoneó la ilusión de la familia de los Spila y su laboratorio de galvanoplastia y cautivó a mujeres imposibles en maravillosos capítulos de los 7 locos. Es así de poderoso el asunto. Arlt, Erdosain se inventaban procedimientos industriales para intervenir el esplendor de lo natural, preservar la belleza de la flor y la sensual fragilidad de las mujeres. Flores y medias. Inventar es un trabajo más, o dicho mucho mejor, trabajar es inventarse y escribir es un trabajo que consiste en inventar. Vale para Arlt, vale por los acá presentes. En Arlt la escritura es vocación, pero al mismo tiempo y sin contradicción es profesión. Es trabajo, esa es la palabra, es trabajo al que se dedican tiempo y energía y por el cual se recibe o no una recompensa. El periodismo, la ficción narrativa y la escritura teatral fueron 3 modos de encarar la tarea de escribir, de ser escritor, y están indisolublemente amalgamados por el hecho de tener siempre en cuenta un receptor presente y concreto. Lectores y o espectadores no son entelequias de existencia eventual. Están ahí y dan sentido a la invención. Todo este largo rodeo es solo para justificar la vigencia y el sentido de esas hermosas estatuitas. La rosa de cobre que entregamos con orgullo a puntuales y queridos escritores no es exactamente un premio ni un trofeo, porque no es el resultado de una competencia contra alguien, sino de alguien consigo mismo. Más bien podría ser una distinción en el sentido literal y no connotado jodidamente como lo que te convierte en distinto, pero tampoco es una distinción. Me gusta pensarla, como dijo Carlitos, como una muestra, una materialización de un gesto de reconocimiento. Cabe aclarar lo obvio. El acto de reconocimiento no es necesariamente por el prefijo a la moda del ser reconocido, es decir, muy conocido. Alguien que se tiene muy visto, el resultado del contacto visual asiduo, la suma ingente de imágenes superpuestas y reiteradas. Puede ser, pero nada que ver con esta nuestra idea de reconocimiento, ni tampoco, excepto en casos de talentos ocultos o soslayados y silenciados, con la trágica y providencial anagnórisis clásica. Nada de eso. Este reconocimiento que encarna la rosa de cobre no es un mecánico gesto redundante ni tampoco es un apresurado ademán reparador. Es un gesto consciente, meditado, sustentado en convicciones y en conductas desplegadas en el tiempo, que no es cualquier tiempo, sino el nuestro, este tremendo, hermoso, terrible y difícil tiempo de los argentinos. La rosa de cobre que ponemos en manos de estos escritores es el reconocimiento a una trayectoria, más precisamente a una larga trayectoria, coherente y sostenida a lo largo de una vida entera de trabajo, de fervor, de talento e inteligencia puestas al servicio y a la construcción de una comunidad más justa, más plena y más digna para todos. Nada menos que eso. Y si nos animamos a otorgarles este reconocimiento en nombre de una institución bicentenaria que tiene los milagrosos años de la patria, como esta Biblioteca Nacional que nos excede y nos cobija largamente, es porque algunos, de algún modo, hemos sido
testigos presenciales más o menos cercanos o lejanos de estas respectivas trayectorias. Y concluyo y ejemplifico levemente. Lo conocí a Néstor Tirri y aprendí de él en una imborrable aula de secundaria que determinó mi vocación hacia comienzos de los 60 en un pueblo bonaerense. Llegué siendo un pibe a Buenos Aires justo en el 64 para estudiar y para el estreno de nuestro fin de semana de Tito Cosa, pieza inaugural de un autor de una nueva generación identificada con el nuevo realismo que el mismo Tirri analizaría en un libro exhaustivo 10 años después. Nuestra vieja Facultad de Filosofía y Letras funcionaba aún entonces en la calle Viamonte, a la vuelta del Instituto Di Tella, donde nos intimidaban la Menezunda de Minujín y los happenings de Mazota, mientras asomaba la inesperada dramaturgia sin abuela alguna de Griselda, con el desatino, una búsqueda diferente que con el tiempo y con los milicos encontraría espacios de confluencia contestataria con los otros jóvenes realistas. Finalmente, tuve el casual privilegio de estar a cargo de la revista Superhumor cuando el joven Mauricio Cartún estrenó Chau Mr. X en 1981. No era la primera, pero sí la primera que registramos. Ahí tomamos nota de alevosas afinidades que llegan hasta hoy, hasta su deslumbrante actualidad de autor. Quiero decir finalmente y pobremente que estamos muy felices de esta fiesta de las 4 rosas. Son a la trayectoria de 4 escritores: la narrativa, el ensayo, la escritura, la partitura teatral. El trabajo es siempre y nuestro reconocimiento siempre también. Es el único de los que está aquí sentado que no es un autor teatral, no es dramaturgo, pero está íntimamente ligado a lo que podría ser la memoria crítica de un espectador privilegiado del comienzo de la trayectoria de los autores aquí presentes. Néstor fue crítico desde primera plana en los años 60 hasta la actualidad. Trabajó largamente en los grandes semanarios, en los pequeños semanarios, en las revistas especializadas y también en los grandes matutinos, tanto Clarín como La Nación, largamente. Su trabajo trasciende largamente el mero hecho de la crítica, pero dejó puntualmente algunos textos que tienen que ver con algunos de los de aquí presentes. Su libro de 1973, es decir, muy lejano en el tiempo y muy cercano a los hechos que contaba, se llama El realismo en el teatro argentino y cuenta las características de esa primera generación encabezada por Tito, por Germán Rosenmacher, por Somigliana, luego por Talesnik y por algunos de los autores de ese nuevo realismo. El trabajo de Tirri trasciende largamente también la tarea de la crítica teatral. Se dedicó muchísimo al cine, sobre todo al cine, y en los últimos años ha dejado algunos libros memorables sobre el cine italiano, sobre todo su Queríamos tanto a Cinecittà, con prólogo de Ettore Scola. Néstor además es un notable narrador, autor de 5 novelas: La piedra madre, La claridad de la noche, Los cuadernos de Tángero, Memoria de un bon vivant, Antes del amanecer y la reciente La impostora de Parma, que me contaba recién Rubén Schumacher, que le tocó comentar en su momento con beneplácito. Fue el autor del primer libro que recopiló críticas sobre Cortázar, 9 vueltas alrededor de Julio Cortázar, y ha escrito también sobre la vanguardia, ¿cómo podríamos llamarla? La vanguardia cinematográfica de los 60. Ese grupo de cineastas como Alberto Fischerman o Paternoster que giraban alrededor del mundo del literario. ¿Qué podemos decir de Mauricio Cartún que no hayamos dicho hasta ahora y que no sepamos? Mauricio ocupa un lugar central, que todos ustedes saben,
en la dramaturgia contemporánea en la Argentina, y más allá de la Argentina también. Cuando digo contemporáneo hablo de décadas, desde hace décadas hasta ahora. Su vitalidad, como en el caso de los otros aquí presentes, hace que su escritura haya transitado tanto por la parte estrictamente teatral como narrativa. Empezó escribiendo relatos y acaba de publicar su primera novela. Salo Solo pasó por aquí, por esta misma biblioteca en su presentación. Es su última novela. Lo que hemos visto en los últimos años terrenal, o la vis cómica, lo que hemos visto en otros momentos, Pericones, El niño argentino, El Partener, La casita de mi viejo, La Madonita, sabemos que la destreza de Cartoon trasciende, o por lo menos va mucho más allá, creo yo, de la destreza para el planteo teatral estrictamente, la puesta, la conducción de actores. A mí me gusta mucho el trabajo con la palabra de Cartoon. Cartoon es un gran escritor. Trabaja con todos los registros, trabaja con todas las parodias, puede escribir en verso y en prosa. Es capaz de trabajar todos los registros de la ironía. En fin, nada, hablé demasiado, así que los dejo a los que verdaderamente tienen que hablar hoy. El Flaco Tirri, Mauricio y luego Griselda y Tito Cosa. Buenas noches, ya nos hemos saludado en el hall con muchos de ustedes. La verdad que estoy un poco confundido por el hecho de tener que abrir esta hermosa mesa, este hermoso acto, el que hay que agradecer antes que nadie a Juan Sasturain y también a Carlitos Bernatec por esta distinción que nos han dado con la Rosa de Cobre, la mítica Rosa de Cobre, de uno de los inventos de los Siete Locos. La verdad que estoy un poco confundido porque hace muchos años que me aparté del teatro, pero llegué a Buenos Aires en el año, fines del 66, principios del 67, sí, fines del 66, con una beca del Fondo de las Artes para trabajar con Osvaldo Bonet como en dirección teatral. Es decir, llegué un poco después de lo que llegó Sasturain. Los dos veníamos del sur, éramos unos paisanos sureños. Él fue derecho a la facultad como estudiante y a mí me tocó ir derecho a la facultad, pero como docente. Pero no solamente en la facultad, sino en la Escuela Nacional de Arte Dramático. Y esto fue un poco por mi mentor, la persona que supuestamente yo iba a trabajar en dirección teatral, que era Osvaldo Bonet. Supongo que se acordarán de Osvaldo. Y Osvaldo me dijo, mirá, yo ahora no voy a dirigir nada, pero acabo de entrar a una cooperativa, la cooperativa que está armando Stivel. Así que si querés venir ahí a mirar un poco, qué sé yo. Y efectivamente estaban empezando a ensayar El Rehén de Brendan Behan. Estamos hablando de enero de 1967. Y bueno, empecé a ir todos los días ahí. Y un buen día dijeron, bueno, hay que empezar a armar todo, qué sé yo. Y a Alfaro se le ocurrió que yo fuera el asistente. Y bueno, me convertí en el asistente de Stivel, estuve 3 años con él, hicimos 4 o 5 espectáculos. Y al mismo tiempo se produjo una vacante en la Escuela de Arte Dramático que empezaba a llamarse Escuela Nacional de Arte Dramático, pero había sido el Conservatorio Nacional. Empecé a dar clase ahí. El rector era Néstor Nocera en ese momento, no sé si alguno se acuerda de Néstor Nocera. Y Bonet era vicerrector en ese momento. De manera que ahí, entre la facultad,
la Escuela de Arte Dramático y el teatro, se me organizó de pronto una vida distinta de la que yo tenía en el interior. Y a través del teatro empecé a frecuentar autores que estrenaban sus obras. Bueno, y ayer me hice un machete con las fechas para no meter la pata, porque, digamos, esa década fue muy importante porque surgieron los autores de ese nuevo realismo que se forjaba entonces. Y ayer me puse no me acordaba mucho porque mi última aventura teatral, digamos, mi última incursión teatral, mi última metida de pata teatral, o como llaman, fue una participación en Boda Blanca, que en realidad no fue una participación lateral, sino el origen, porque yo tenía los derechos de la obra y se lo había propuesto a Kive Steiff para dirigirla en San Martín. Eran muchos personajes y entonces finalmente no llegamos a un acuerdo. Y ahí Laura Yusen me estaba buscando una obra, le pasé la versión francesa que yo tenía, porque era el representante de los autores polacos, y ahí empezó el trabajo. Bueno, esta noche tengo el gusto de tenerlo a Rubén Schumacher, que fue uno de los actores, pero además el responsable de la música. No la compuso él, la compuso Chopin, pero eligió los brani de Chopin que mejor iban para esa puesta. Bueno, y empecé a frecuentar gente. Lo conocía a Tito Cosa, la conocía a Griselda, lo conocía a Carlos Emiliana, a Ricardo Alac. Y bueno, de esa época, bueno, Soledad para Cuatro ya se había estrenado, yo no estaba en Buenos Aires. Después vino Fin de Diciembre, también de Alac. Y después vinieron las piezas de Tito, Nuestro Fin de Semana y Los Días de Julián Bisbal. Y en el año, creo que fue en el 67, que se estrenaron simultáneamente Los Siameses de Griselda en el Ditela, y Se acabó la diversión de Juan Carlos Gené en el ABC, que era un sótano que había ahí en la calle Esmeralda. Calculo que fue en el 67 porque yo fui al Ditela, fuimos con Héctor Videonde y Carlitos Moreno, con quienes éramos compañeros en el elenco del Rehén en el Ateneo. Un recuerdo para Carlitos, que se fue tempranamente. Bueno, yo, en fin, lo que empecé a ver en todo ese teatro, toda una serie de materiales del teatro que se hacía en ese momento, y en el año 70, 71, apareció la posibilidad de una beca de investigación en la Universidad de Buenos Aires, donde yo daba clase, y me inscribí y les gustó el tema. El tema era los autores que estaban produciendo teatro en los años 60. Estábamos recién pisando el 70 y ahí en el 70 aparecía uno nuevo del que había que prestarle atención, que era Ricardo Monti. Quiero tener un recuerdo especial para él porque realmente tendría que estar con nosotros aquí. Ricardo Monti también, que se fue prematuramente. Bueno, lo cierto es que curiosamente yo admiraba enormemente el teatro de Griselda, que en ese momento todavía se hacía en el Ditela. Después hubo otra más importante que se hizo en el Ya, que fue el Campo. Y también a los muchachos que hacían el teatro que estaba más cerca de lo que hacía Stivel. Si mal no me equivoco, Tito, ustedes se llevaban muy bien con Stivel. Sí, no. Creo que les puso algo en televisión. Nos llevamos muy bien, sí. Estuvimos a punto de compartir una puesta en escena, una obra mía que después no se dio, pero trabajé en la televisión para él. Claro. Bueno, lo cierto es que fue una década increíble, pero yo simplemente para no extenderme, porque también hay otro fenómeno que apareció también en esos años 60,
de este grupo de autores de un nuevo realismo, que fue el querido Germán Rosenmacher, que fue como mi hermano, que estrenó en el año 64 una pieza, Requiem para un viernes a la noche. Pero después hubo otra pieza de Germán que la escribió mientras 64, yo estaba... ¿no? 64. ¿Sí? 64. Ah, perdón. Sí, en el 64 estrenó, creo que fue en el IFT. Teatro IFT. Fue en el IFT, ¿no? Sí, sí. Bueno, estaba José María Gutiérrez ahí, me parece, Ignacio Finder. Bueno. Claro. Pero cuando estábamos conversando, porque yo le decía, mirá, estoy armando un librito, no era un librito, era una tesis para presentar como esta beca de investigación para la universidad, y él estaba armando una pieza que se titulaba El Caballero de Indias. Después se completó con el nombre del protagonista, Simón Brumenstein, Caballero de Indias. Lamentablemente, Germán murió en un trágico y horrible accidente en Mar del Plata en octubre del 71 y no llegó a estrenarse. Lo que quiero señalar es que la pieza, que tiene una dimensión filosófica realmente de peso, pero al mismo tiempo también un sentimiento religioso desde un punto de vista de un outsider, de los heterodoxos. En el Shah dijeron que no era conveniente estrenarla porque el protagonista era alguien que se rebelaba con los principios de la religión hebraica. Curiosamente, en el velatorio de Germán, voy a contar esto como una anécdota que me impresiona porque hay vínculos intrínsecos. En el velatorio de Germán era todo muy denso, muy terrible, muy trágico como vivíamos eso. Yo estaba con la que era en ese momento mi mujer, ya teníamos un niño, Franco Tirri, que hoy es el chiqui de Ocupas, que hoy no pudo venir porque se reúne con sus compañeros de esa época. Pero Sara estaba embarazada y a punto de dar a luz a mi segundo hijo, Rómulo, que está hoy aquí presente. Y esa noche se habló mucho del asunto religioso, porque el padre de Germán, que era un cantor de sinagoga, no quiso ir al velatorio. Pero bueno, un mes después nació Rómulo, que hoy ha asumido su condición de judío y es un cantor en las sinagogas cuando se celebran las ceremonias religiosas. De manera que ahí hay una confluencia que la cuento y me produce cosas. Bueno, no quiero extenderme mucho. Lo que quiero señalar es que cuando se estrenan simultáneamente los siameses y se acabó la diversión, yo no me di cuenta, esto fue en el 67 creo, pero cuando estaba armando esta tesis para la universidad, descubro que un autor realista y una formidable autora de vanguardia coincidían en enfrentar a dos hermanos que absolutamente distintos, que parecían gemelos, pero que eran absolutamente distintos. Y esta coincidencia yo la incluí como una referencia. Pero después, también, bueno, en esa época se estrenó algo de Armando Discépolo, que era un poco el padre o el abuelo de toda esta generación de dramaturgos, en el Teatro Cervantes. Fue en el año 70.
Y yo esa noche la noche que fui tuve la emoción de descubrirlo en un palco, me acerqué, puedo decir que lo conocí, que lo toqué, y le di la mano a Armando Discépolo, que es como decirle, le di la mano a Sarmiento, no sé, un prócer, ¿no? de nuestra historia. Es como... Ahora, curiosamente, perdón, hay algo que quiero señalar porque lo descubrí o caí en la cuenta, me cayó la ficha unos cuantos años después. Toda la generación del 60, fueran realistas o fueran de vanguardia, de alguna manera eran como continuadores. Yo creo que el teatro de vanguardia que se hizo en Argentina tenía mucho del grotesco, y tal vez inconscientemente, pero mucho del grotesco casi surrealista que llegó a hacerse en el Teatro Nacional. Pero hay en el año 68, ¿cuándo estrenaste Gris de ausencia? En el 81. En el 81, claro. Estábamos bajo la dictadura del Proceso. Tito Cosa había viajado a Europa y ahí visitó a amigos que estaban exiliados. Sí, sí, sí. Bueno, a raíz de eso arma esta pieza en la cual un grupo de argentinos arma un restaurante ahí. Me acuerdo que Carela decía empanadas tacamarqueñas. No, sí, ese era Brandoni. Y el actor, no me acuerdo el nombre del actor. Carela estaba en la obra de Gorostiza. No. Yo lo vi a Carela haciendo de mozo. No. Perdón. Bueno, perdón. Era muy gracioso, la gente lo celebraba porque lo hizo cómico al personaje. Claro. Llevaba las empanadas tacamarqueñas, decía él. Porque... Camatarqueñas. Bueno, Brandoni era uno de los protagonistas. Sí, era el... Y Pepe Soriano estaba allí, que así, trataba de recordarse, porque no se acordaban ese riacho que atravesaba ahí la Boca. ¿Cómo se llamaba? Y el viejo, un viejo italiano, un personaje de Sainetti, de pronto se acuerda y dice, Riachuelo si chiamava Riachuelo. O sea que esto... La memoria, ¿no? La identidad que se pierde en el exilio, estaba presente ahí. Y entonces yo me acordé de un título que había puesto Viñas cuando estudiaba el grotesco, que era algo así como Inmigración y fracaso, ¿no? Y aquí se produjo un fenómeno extraordinario, que es como al revés. Había una vieja farsa de Agustín Cuzzani, un autor anterior a esta generación de la que estamos hablando, que creo que era Los indios estaban cabreros. Sí, claro. Que era de un par de indios que iban en una canoa y descubrían Europa. Es decir, era el descubrimiento, pero en lugar de ser el descubrimiento de Colón de América, eran los indios que descubrían Europa. Y con la pieza de Tito se produjo un fenómeno que se volvía a reeditar el grotesco, pero al revés. Es decir, los inmigrantes no eran italianos que venían a la Argentina, sino eran argentinos que iban a Europa y hablaban el cocoliche en París. Esto me pareció un hecho realmente muy significativo, porque habla de los cambios que se producen en la historia con mayúscula que pasa por encima de los hechos singulares. Y bueno, y quiero acordarme también de mi papá, Tonino Tirri, parmense, que hablaba de una abuela que había sido cantante mezzosoprano del Teatro Reggio, con lo cual yo armé una novela reciente que se titula La impostora de Parma. Pero él también, trabajó en el Sarrasani, trabajó en un parque de diversiones y después fue actor también.
Y una de las últimas imágenes que yo tengo de él es como actor trabajando como protagonista de La d'Infrente, de Mertens, de Federico Mertens. Poco después murió joven, murió a los 51 años, poco después murió. Y esa fue una de las imágenes que me queda de él. Y yo trabajé como actor, trabajé como director, escribí algunos libretos, y mis hijos también salieron para lo mediático, para el teatro, para Rómulo, Franco. Entonces, es como una especie de saga familiar que sigue adelante. Y bueno, quiero cerrar acá porque si no se va a hacer muy largo y tienen que hablar los demás. Pero bueno, antes de cerrar, quiero mandar un recuerdo para una de las personas que más quise en mi vida, que fue como mi hermana, que fue Elena Tacisto y que hoy no puede acompañarnos. ¿Quién sigue? ¿Cartoon? Bueno, muchas gracias por la rosa de cobre. Los artistas somos fanáticos capitalistas de un capital que es el capital simbólico. Recibir el premio Rosa de Cobre para un artliano es recibir la Rosa de Cobre. Recién la miraba y me acordaba de un amigo hace muchísimos años que había recibido el premio Molière y estaba extremadamente vanidoso con su premio, y otro amigo, para joderlo, le decía: querido, te dieron el premio Molière, no sos Molière. Bueno, a mí mañana me van a tener que convencer de que no soy art. Gran alegría recibirlo, gran alegría compartirlo. Soy de la generación en la que cree en la energía del compartir por sobre la energía del competir. Soy de los que cree que recibirlo entre 4 multiplica por 4 y no divide, que en realidad la verdadera energía está en la comunidad, está en el ser uno en el grupo. Recibirlo con Néstor, con Griselda, con Tito, me lo multiplica por mucho más que 4. Tercera alegría, que se lo hayan dado a la dramaturgia. Es una cosa extraordinaria. Cada vez que los dramaturgos somos una especie de raza aparte dentro de la escritura. Entonces, cada vez que aparece un premio, no te puedo contar, cuando aparece, qué sé yo, un premio Nobel y escribió teatro, el orgullo es extraordinario. Sentimos, bueno, estamos en carrera. Pero que se lo hayan dado a la dramaturgia en el marco de una Argentina que tiene en este momento una actividad teatral extraordinaria, sorprendente, fuera de todo parámetro. Hace un par de semanas hablábamos con unos amigos españoles, artistas que habían llegado acá a Buenos Aires y que estaban absolutamente sorprendidos por la actividad teatral, pero sorprendidos, yo te diría sorprendidos a nivel carcajada, porque no podían entender esto de que hubiese 500 estrenos en Buenos Aires. Digo, se reían a los gritos, decían, pero coño, tú no puedes ver todo. No, claro, no puede. Pero ¿cómo puede ser? No se puede ver todo. O que Buenos Aires triplicara en cantidad de estudiantes de teatro a cualquier capital europea. Y yo trataba de explicarles el fenómeno y me remitía, a esto que a veces perdemos de vista y nos viene bien tener que explicarlo porque nos lo volvemos a repetir nosotros. Y tenemos esta actividad porque hace 25 años conseguimos una ley nacional de teatro, gracias a la cual el teatro está protegido por un lado, pero por el otro lado el teatro está promocionado. Una ley largamente peleada, pero largamente peleada y orgullosamente conquistada. Y que esa ley, gracias a esa ley,
han aparecido desde los subsidios a salas, el estímulo a la formación, los subsidios a los elencos, el Instituto Nacional de Teatro como el lugar al que podemos referirnos cada vez que pensamos en términos de orden de lo teatral. Entender ese fenómeno y entender el fenómeno de lo conquistado me remite inevitablemente a una mirada posible sobre la historia del mundo. Al mundo se lo puede mirar a través del cambio en relación a muchos parámetros. Algunos nos interesa, nos conmueve, nos entusiasma mirarlo a través de los cambios sociales, de las conquistas sociales. Entender que una de las maneras de ver al mundo en un estadio creciente de felicidad es verlo a través de cada una de las conquistas, que no son otra cosa que conquistas de bienestar y de felicidad, porque el hombre es más feliz cuando trabaja 8 horas en cambio de 12. El hombre es más feliz cuando tiene descanso, cuando cobra una jubilación. El hombre es extremadamente más feliz cuando tiene acceso a la cultura, porque la cultura es lo vital. El hombre es extremadamente más feliz cuando está protegido en su trabajo, porque sabe que tiene indemnización si lo despiden y que está protegido en la salud. No viene mal repetírselo en momentos como este, en el que cada tanto en la Argentina, en estos ciclos tradicionales de la política, vemos aparecer esta especie de bombardero que se acerca entre nubes oscuras y hace sonar la alarma de las posibles pérdidas de los estadios de felicidad. Digo, si entendemos que lo que hemos ido consiguiendo son territorios de felicidad, cualquier política que lo ponga en peligro, cualquier plan económico que piense que son más importantes los números que las felicidades, hace sonar esas alarmas, nos pone en guardia y no es ocioso decirlo, no permitamos perder un metro de felicidad. Una vez más, gracias por el premio y le paso el micrófono a quien siga. Perdón. Yo olvidé algo muy importante y quise decir que cuando tuve la beca para armar este informe, este análisis del teatro que se hacía entonces, me dieron un año sabático. Yo cobraba mi sueldo mientras durante un año hice este trabajo de investigación. Por favor, luchemos para no perder las becas de investigación o los lugares de investigación que en este momento están en peligro. Gracias. Bueno, buenas noches. Con Horacio González siempre decíamos que había un tema que nos gustaba mucho, que un concepto que provenía supuestamente de las ciencias sociales, pero que venía del teatro, que es el concepto de catarsis. El pequeño enano jorobado que era Antonio Gramsci, que había escrito reseñas teatrales de Pirandello, al ser encarcelado por el fascismo, recordó aquellas reseñas y encontró en el concepto de catarsis, concepto griego, de los orígenes del teatro, la clave de la política. Voy a tratar de presentar a Roberto. Roberto dice las enciclopedias virtuales Tito Cosa y a Griselda Gambaro, bajo la idea, el gran paraguas del concepto de catarsis. Si hay teatro es porque hay una conmoción de los cuerpos y una conmoción de las conciencias. La catarsis alude exactamente a esa dimensión, con dos lenguajes muy diferentes. Tito Cosa, para generaciones siguientes, pero también para las contemporáneas de él, Tito es la nona. La nona es una bomba de profundidad en el imaginario social, en los textos
y en la cultura argentina. La nona, que tuvo su primera versión, la nona es respuesta a la dictadura, respuesta tajante a la dictadura. Su primera versión con Ulises Dumont, luego conoció la versión cinematográfica. La nona es aquello que nos devora y aquello que pone en estado de paradójica situación familiar, pero apocalíptica, y de destrucción de una cultura, de una sociedad. Y por eso es una obra que alcanzó a ser representada en todo el mundo y sigue siendo una referencia ineludible de los modos en los cuales podemos enfrentar a una otra cosa que el fascismo. Digo esta palabra, es una palabra que suena antigua, ¿no? El fascismo no puede remitirse a Mussolini, tuvo sus remociones a lo largo de la historia, pero es una palabra que acecha el presente en forma permanente. En la Argentina, el huevo de la serpiente, las posibilidades de construcción de una instancia que podemos rápidamente nombrar con la palabra fascismo, pero es la cultura produciendo, la cultura política argentina produciendo las instancias más oscuras de la nación, debe ser puesto en el tapete, y el teatro siempre ha sido una respuesta. El teatro existe porque es los cuerpos dando una respuesta al fascismo dominante. Tito decía, es la nona. Podría leer toda la lista de obras de Tito. No lo voy a hacer. Voy a elegir 3 o 4. Gris de ausencia, también en el 81. Es la de su participación, por supuesto, con Griselda, con otras personas que están en la sala. En Teatro Abierto, formidable respuesta también a la dictadura que el ámbito del teatro, que ocasionó la quemazón del teatro, ¿no? Del picadero. O sea, fue el último auto de fe de la dictadura. Tute Cabrero, también del 81, que se estrenó, era anterior, pero se estrenó como obra de teatro en el 81. Ya nadie recuerda a Frédéric Chopin, preciosa obra del 82. Más acá, ya en la Primavera Democrática, Gepetto, que también había conocido su versión cinematográfica. El Sur y después. Gepetto, vos hiciste el guión después, en el 99. Fue así. Digamos, donde está habitado por el grotesco justamente David Viñas, que fue un habitué de esta casa, un amigo y compañero. David Viñas creo que halló una clave al hacer editar la obra completa de Discépolo, de Armando Discépolo, y al escribir su libro, que era de algún modo una especie de prólogo a esa obra, que era Grotesco, Inmigración y Fracaso, ¿no? En la editorial Jorge Álvarez, que también fue, a su retorno del exilio, hasta su fallecimiento, fue empleado de la casa, fue compañero de trabajo nuestro y gran amigo personal. Digo esto porque también el mundo de las editoriales, el mundo de la edición, sustenta esta práctica de la escritura de teatro. Como dijo Sasturén antes, aquí estamos premiando gente que escribe teatro, gente que además de tener su vínculo personal con el universo, con la industria del teatro, son sobre todo escritores. Como recién decía Mauricio, en los diarios nombran escritores a los narradores, básicamente. Poetas es una categoría como considerada excelsa, y los dramaturgos son como si fuera otra especie, ¿no? Como si la taxonomía tuviera que generar una diferencia que los coloca en otro lugar. Para nosotros, para esta casa, para quienes formamos parte circunstancialmente de la dirección de la biblioteca, son ante todo escritores. Bueno, Tito es muchas cosas. Tito es un hombre de la tradición política, del teatro político, resistente, de izquierda, realista, pero también en su obra, dado que está atravesada por la estética del grotesco, está habitado por la alegoría. Casi todos los que están aquí en realidad son grandes alegoristas. Hablan con figuras y con configuraciones. Griselda escribiendo, escenificando en Japón o en China sus obras. No hablan de otra cosa que de la Argentina, del drama argentino. La Argentina puede ser pensada exactamente como no otra cosa que un texto escrito por los grandes dramaturgos argentinos. Griselda. Por ahí leí unas críticas a tus textos. Ahí están los 7 tomos, si no me equivoco, 7 tomos de tu compilación teatral. Están las 10 novelas de Griselda. También otra injusticia que se comete con Griselda. La gran dramaturga argentina.
escribió 10 novelas y 6 libros de cuentos y Escritos Inocentes, que es una miscelánea, y un libro precioso, Conversaciones con chicos sobre la sociedad, los padres, los afectos y la cultura, nada menos que en el 76. Griselda es el Ditela, Griselda es el desatino, es eso que pareció una falsa grieta, una falsa fisura en los lenguajes con los cuales el teatro interrogaba el presente, pero que es no otra cosa, como dijo antes Néstor, no otra cosa que el modo de reflexionar y de intervenir en la escena política del presente. Griselda es ganarse la muerte, también aquel libro, el otro auto de fe de la dictadura. En la obra de Griselda está habitada no solo por la tragedia, sino también por la crueldad y puesta en escenas de relaciones interpersonales, la crueldad en la existencia cotidiana. Es una obra que ancla en las grandes tradiciones europeas, pero también argentinas, podríamos llamar el teatro existencial. Cuando uno dice estas cosas, automáticamente, por lo menos me pasa a mí, digo, estoy cometiendo una injusticia absoluta, porque reducir a 2 palabras una obra tan inmensa no deja de ser una tontería. La mala sangre es una obra extraordinaria, esto para nombrar 2 o 3 nada más, extraordinaria, donde para pensar también las crueldades del presente, ambientó en una escena íntima de la época de Rosas la figura de las tiranías cotidianas del pequeño fascista ilustrado que habita la cultura política argentina. Aquí está Daniel Divinsky. Aquí tengo el primer tomo del Teatro número 1, publicado por De la Flor, que contiene 3 obras de Griselda: Real Envido, La mala sangre y Del sol naciente. Y tiene como contratapa algunas autodefiniciones de Griselda. Voy a leer 2 parrafitos. Con La mala sangre quise contar una historia que transitara esa zona donde el poder omnímodo fracasa siempre si los vencidos lo enfrentan con coraje y dignidad, si se asumen en el orgullo y en la elección. Coraje y dignidad. Del sol naciente, que es del 83, de la transición democrática, estampa japonesa como la puede imaginar una argentina. Como decía Borges, ¿qué es el argentino? ¿Qué es la cultura argentina? Discutiendo con el nacionalismo estrecho de su época. Bueno, es poder apropiarnos soberanamente y con desparpajo de la cultura universal. Ese es un ejemplo. Del sol naciente habla de guerreros y de las víctimas de la guerra. Sabemos que los guerreros tienen un lugar conquistado por la espada, pero ¿cuál es el lugar de los muertos? Esto está escrito en el momento, he dicho, el momento donde estaba abriéndose la cuestión de la lucha que aún sigue por memoria, verdad y justicia en torno de nuestros desaparecidos y nuestros muertos. Real Envido intenta, que es del 80, también de la dictadura, intenta visualizar a través de una farsa la presunción, la codicia y la cruel tontería del poder totalitario. Presunción, codicia y tontería del poder totalitario. Suena en presente. Por supuesto, no solo presunción, codicia y tontería lo caracterizan. Parece inevitable que todo poder totalitario desarrolle un aspecto donde el solemne ridículo, entre comillas, y la corrupción se unan a transgresiones más graves y dolorosas. Con estas pinceladas, Griselda Gambaro define, de algún modo, la potencia del teatro que sigue diciendo, conmoviendo conciencias, interpelando cuerpos. Uno cuando piensa en la historia de la cultura, sobre todo en los últimos 150 años, se dice, bueno, géneros que desaparecen están atados a la tecnología, el cine que está puesto en discusión por las películas de plataforma, la radio que fue lateralizándose, el radioteatro. El teatro no muere por esto, porque supone personas en presente, supone personas sudando, oliendo, dramatizando, siendo atravesados por el rayo de la tragedia y por el rayo de la historia. Y por eso el teatro es el género más político y más antifascista que se pueda concebir. Bueno, Griselda Gambaro y Tito Cosa son 2 de nuestros mayores exponentes. Gracias. Hoy, 30 de octubre, es un día de conmemoración.
40 años de una jornada de esperanza. La elección en la que dejábamos atrás la dictadura cívico-militar, la implementación de esa cultura de la muerte, y comenzábamos el recorrido de estos 40 años de democracia. Tener a cada uno de ustedes, Tito, Griselda, Néstor, Cartoon, en esta sala hoy, honra verdaderamente a la cultura argentina. Saben la inmensa valoración que siento, que tengo de cada uno de ustedes. Vuestra vida y vuestra obra es un ejemplo para todos y todas nosotros. Recién se dijo aquí la importancia del teatro, y yo era un joven estudiante de cine durante la dictadura y recuerdo perfectamente el significado que tuvo Teatro Abierto. Siempre cuando surgen aquellos tiranos, en ese caso los tiranos se transformaron en genocidas, frente a esa cultura de la muerte, Julio Cortázar decía que lo demoníaco se había instalado a la Argentina, pero eso demoníaco era profundamente humano. Y frente a aquella situación espantosa, surge y surgirá las expresiones, la cultura de la resistencia. Teatro Abierto fue sin duda uno de los golpes más severos que vivió la dictadura. Cuando quemaron el Teatro Picadero, lo que hicieron fue levantar semillas y llamas de libertad. Por eso estar acá, recordar siempre a Horacio González, un compañero de trabajo de aquellos años realmente extraordinario. Ver esta rosa y ver a cada uno de ustedes, que estén presentes cada uno de ustedes, honra a la cultura argentina, y como ministro de Cultura de la Nación, mi más profundo, mi más sincero agradecimiento por lo que han hecho, por lo que están haciendo y por lo que estoy seguro que harán a futuro. De corazón, como ministro de Cultura, como artista, y en la hermandad frente a cada uno hemos compartido algunos momentos muy bellos de la vida. Gracias, gracias y gracias. ¿Qué puedo decir? Que estoy contenta. No mucho más. Y estoy contenta porque hay un ministro de Cultura ejemplar, hay esta gente como Cartoon, como Tito Cosa, como este amigo. Y entonces, bueno, estoy contenta y me parece que todo está bien, que la Argentina está luchando por un espacio en que todos podamos tener y gozar de la cultura, y que esa cultura cada vez sea más inclusiva, más rica, más fuerte. Yo no soy de una oratoria muy rica como nuestro amigo Cartoon, pero lo envidio, quiero decir. Pero lo que puedo expresar es que estoy contenta, y estoy contenta de que tantos acompañen la cultura y que esa cultura nos exprese más como país en busca de grandes metas, ¿no? De grandes metas inclusivas, educativas, artísticas, y que lo vamos a conseguir, porque somos buenos, ¿no? Yo creo. Bueno, gracias.
Gracias a todos. Gracias. Tito. Bueno, lo primero es agradecer este premio. Siempre me cae bien que me den un premio, una distinción. No pertenezco a esos autores intelectuales que dicen no, a mí me caen bien. Pero tiene algo que ahora cuando escuchaba y estaba acá en la biblioteca, tiene algo como de reparador. Cuando yo empecé a escribir teatro, primeros años del año 60, estaban vivos o estaban vivas sus obras Brecht, Beckett, Ionesco, Sartre, Arthur Miller, Tennessee Williams y muchos más que me olvido. Es decir, eran escritores. Y yo quería ser escritor, nada más que escribía diálogos en vez de la literatura o la novela. En pocos años la cosa cambió, porque ya en los 70 el autor empezó a ser un guionista. Se desprestigió el rol del autor, ya no era de aquellos que yo les nombro había 2 premios Nobel, de Pirandello y Beckett. La Academia Sueca se ve que sintió esto e intentó repararlo. Y años después le dio un premio a Darío Fo, actor, básicamente un actor y autor también, de textos muy atractivos y hechos por él, eran realmente una fiesta. Cayó muy mal en el mundo literario que ese actor, ¿qué es eso de darle premio? Y después se lo dieron a Harold Pinter, el dramaturgo inglés. Tampoco cayó bien. Vargas Llosa lo definió como un autor de obras confusas. Bueno, y bueno, y así fue que ya en los 70 empezó a aparecer la verdadera estrella del teatro. En realidad, la estrella es el actor, no jodamos. Porque la gente cuando va a ver teatro se comunica en la ceremonia con el actor a partir de un texto que puede ser importante, pero apareció lo que es el director. Y hoy es realmente ese rol que ocupaba el autor, que las críticas eran las 3/4 partes de la crítica a la obra y el último a la puesta y a los actores. Yo me acuerdo Jaime Kogan, un director muy talentoso, tuvimos bastante buena relación con él. Y él me dijo un día, ya en los 70, me dijo: vos sos el autor de la obra, pero yo soy el autor de la puesta. Y sí, era así realmente. Otro me dijo: ustedes están muertos. Pero sí, le dije, pero donamos los órganos. Bueno, y así llegamos a
a esta situación donde la palabra fue perdiendo la historia, la palabra contada, que lo llamaban realismo, bueno, Chekhov era realista, para parecer un teatro mucho más ligado a la imagen, con incorporación de todas las técnicas que pudieron haber aparecido, la música, la iluminación, bueno, en fin. Hoy somos los que hemos tenido trayectoria, por lo menos se nos reconoce como ustedes acá. Pero en general ya el autor. Y pasó otro fenómeno, que en nuestra época, el comienzo de nuestra época, nosotros no dirigíamos las obras, pero no, aparte no quedaba bien. No, yo escribo, soy una escritora, vos ponela en escena. ¿Sí? Salvo Gorostiza, que dirigía sus obras, nosotros no dirigíamos las obras. Hoy la mayoría de los autores y las autoras, un fenómeno también tan nuevo, tantas autoras, creo que hay más autoras que autores, también muchos de ellos, otros no, dirigen sus obras. Y yo los envidio. Yo dirigí una obra mía, pero no servía para... No como director, no servía, porque un director tiene que poner la obra, estrenarla, el día del estreno poner ahí de todo, pero después tiene que ir todas las noches a ver su obra que ya no le importa, no le interesa, no le gusta, la ve... No, yo no podía. Yo siempre les digo cuando alguien, una obra mía, se repone o algo, entre paréntesis acaba el chivo, están haciendo, ya nadie recuerda a Frédéric Chopin en una nueva versión muy buena, Teatro La Máscara. Bueno, yo no sé dónde está. Bueno, voy a cerrar lo que les estaba diciendo. Por eso, incluso Juan lo dijo, pensaban y se acordaron de los autores. ¿No es así, Juan? Y bueno, es que es así. Hoy el autor es lo que yo soy. Y esto porque los directores, que siempre tuvieron este problema, la lucha con el texto. Les gusta, por eso lo hacen, pero se ponen un poco en contra. Les gusta agregar. Encima, el autor pone acotaciones y se enojan. Pero dime, alguien la va a leer, vos la ponés, está bien, las tachan entonces las acotaciones. Bueno, esa pelea está ahí, ya la ganaron, yo no digo más nada. Quiero cerrar con una, como se habló acá, del momento que estamos viviendo. Ahí también me pasa algo como con mi recorrido por el autor. Yo me crié en un hogar socialista, ya de joven me acerqué, no me afilié, pero me acerqué al Partido Comunista. Soñaba con la Unión Soviética, me desilusionó un poco, todavía vino la Revolución Cubana y ahí sí dije esto, ya está, ya llega el socialismo al mundo. Y hoy tengo que votar a Massa. Hace tiempo decía, bueno, ¿qué otro? Y ahora lo voto con entusiasmo. Bueno, nuevamente muchas gracias a
a la biblioteca que es porque, eso quería decirle. Lo siento como una reparación. ¿Cómo? Los escritores los autores estamos en la biblioteca. Vamos a estar en un estante de la biblioteca, sentado ahí para cuando venga, che, Tito, cosa. Realmente lo siento así y se los quiero agradecer nuevamente, en serio, porque fue muy... Y encima compartirlo nada menos que con Griselda y con Mauri. Así que bueno, y gracias a ustedes por estar acá con nosotros. Y ahora Juan Sasturey les entrega las rosas de cobre a Tito Cosa, Griselda Gámbaro, Néstor Pirri y Mauricio Cartún. Néstor, sí. Muchas gracias, pero se la dije a... Les damos las gracias a todos por su compañía y será hasta la próxima rosa.